por dioses paganos. La negativa de Juan a abandonar sus creencias le pudo haber servido para su propósito. Perhaps he was extreme, but if there hadn't been some people like him, Christianity might not have survived. You know, it may have become totally assimilated. And that, I think, is why there is so much terrible imagery in the book. It's not so much to scare outsiders, but it's to scare insiders, to keep them on the straight and narrow path. Actualmente en Éfisis, la más populosa y rica de las ciudades, existe la tumba de un cristiano llamado Juan el Anciano, que es considerado el sitio del descanso final de Juan. Pero no existe evidencia de que Juan el Anciano fue el autor del libro del Apocalipsis, o si fue Juan Bautista o Juan el Apóstol. El hombre mismo puede que se mantenga siempre como un enigma, pero sus terribles visiones sobreviven para que nosotros reflexionemos. Para poder resolver estos misterios, debemos adentrarnos aún más en el pasado. Al regreso, un profeta hebreo de siglos anteriores nos orienta en la búsqueda del verdadero comienzo de las profecías apocalípticas. Tercera parte. Armagedón. Según la tradición cristiana, el libro del Apocalipsis es la poderosa visión de una sola mente. Pero cuando Juan escribió el Apocalipsis, estaba siguiendo una tradición de siglos de antigüedad, una tradición nacida con el sufrimiento de los judíos. Mucho antes del libro de las Revelaciones, una serie de desastres destruyeron los una vez poderosos reinos de Judea e Israel. Los babilonios, persas, griegos y romanos conquistan el territorio judío. No es sorprendente que alrededor del año 200 a.C., una nueva forma de profecía judía haya comenzado a aparecer. Una profecía apocalíptica que predecía el fatal final del mundo y la venida del ecuánime reino de Dios. There's not a lot of hope in the first century other than the apocalyptic hope. I mean, the Jews don't have a chance in the world of mounting an army and overthrowing Rome. But what if we have 12 legions of angels, you see, helping us? Then you can win. En el bíblico libro de Daniel, escrito 200 años antes del libro del Apocalipsis, una serie de misteriosas visiones predicen que los grandes reyes de la tierra sostienen una sangrienta batalla, hasta que el arcángel Miguel trae el juicio final. Algunas de estas visiones tienen un parecido extraordinario con aquellas en el libro del Apocalipsis. Escuchen estas palabras del libro de Daniel. Y 4 grandes bestias salieron del mar. La primera era como un león. He aquí otra bestia parecida al oso, y otra más que parecía un leopardo. Y he aquí la cuarta bestia. Tenía 10 cuernos. Daniel 7:2. Ahora, escuchen estas palabras del libro del Apocalipsis. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo, y tenía patas de oso y boca como de león. Apocalipsis 13:1. Book of Daniel and the book of Revelation go hand in hand. Revelation is really an interpretation of the book of Daniel. So it's interesting that 200 years or so before Jesus, people were reading Daniel and saying this is the time. Hacia el final del primer siglo antes de Cristo,
Un pequeño grupo de militantes judíos que vivían en el desierto estaba listo para la guerra. En Qumran, cerca del Mar Muerto, los asinios oraban para que comenzaran los días finales, y de esta manera unirse a las poderosas fuerzas celestiales para luchar contra los demonios gobernantes de la tierra. Entre los misteriosos escritos encontrados en Qumran, conocido hoy día como los pergaminos del Mar Muerto, se encuentra la ley de la guerra, un detallado conjunto de instrucciones de cómo llevar a cabo la batalla final, cuando los celestiales rayos de luz destruyan las oscuras luces satánicas. En el día de la calamidad, los hijos de la luz lucharán contra los hijos de la oscuridad, entre el clamor de los dioses y los hombres. Y serán tiempos de gran tribulación desde su comienzo repentino hasta su culminación en la redención eterna. Pergaminos del Mar Muerto. ¿Quiénes son los misteriosos hijos de la luz y los hijos de la obscuridad? Estos guerreros apocalípticos podrían ser más antiguos que los pergaminos del Mar Muerto. Si retrocedemos cientos de años atrás en los textos antiguos, los encontramos siglos antes de los asinios, en los rostros de uno de sus más poderosos vecinos. Hoy en día, a cientos de kilómetros al este de Jerusalén, las maravillosas ruinas de Persépolis son los restos de uno de los mayores imperios de la antigüedad, el Imperio Persa. Antes de convertirse en Islam, en el siglo VII de la era cristiana, los persas practicaban su propia religión antigua, una religión fundada por un misterioso profeta que por mucho tiempo ha intrigado a los historiadores. El profeta llamado Zoroastro. Muchos años antes que los cristianos, Zoroastro predijo un enfrentamiento entre el bien y el mal, y el juicio final. Zoroastro pensaba que la vida era una batalla cósmica entre las divinas fuerzas de la luz y las satánicas fuerzas de la obscuridad. Él predijo que al final del tiempo vendría un Salvador hacia la tierra para resucitar a los muertos, premiar a los buenos y castigar a los débiles. ¿Acaso se originó el apocalipsis bíblico de las enseñanzas de un profeta persa? Tal vez las predicciones de Zoroastro acerca de una guerra total llamaron la atención de los molestos y desesperados asinios de Qumran. Pero la batalla cósmica de Zoroastro es muy diferente de las reveladoras visiones del Apocalipsis. One of the things about Revelation that I find very intriguing is that John refuses to follow his models at certain crucial points. For example, the final battle between good and evil never occurs. There is no battle scene. Other apocalyptic works describe this final battle in great detail. For John, the battle is assembled and it's declared to be over. I think that's because in John's mind, the battle with evil is already over because Jesus has gained victory over evil by his death. Persas, judíos y cristianos coinciden todos en que cuando llegue el día final será verdaderamente terrible. Todavía hoy día, la visión de Juan de la batalla final nos conmueve y asusta cada vez que escuchamos el nombre Armagedón. ¿Dónde queda Armagedón? La Biblia nos dice que ese es el lugar donde se reunirán todos los reyes para la batalla final. ¿Existió Armagedón únicamente en las visiones de Juan, o es posible encontrar el más terrible campo de batalla bíblico en la tierra? Al regreso, iremos en la búsqueda de Armagedón y reviviremos la historia del campo más sangriento de la Tierra Santa. El campo de las batallas.
Actualmente, en la parte norte de Israel, la antigua montaña de Megido domina por casi un siglo entero sobre el valle de Israel. En el libro del Apocalipsis, Juan de Patmos predice que los reyes de la tierra se reunirán en este sitio para enfrentarse en la mayor de las batallas que marcará el fin del mundo. En el lenguaje hebreo, Megido es llamado Har Megido, la montaña de Megido, Armagedón. Pero, ¿por qué escogió Juan el monte Megido? En nuestros días, esta es una más entre las docenas de ruinas que cubren las tierras de Israel. ¿Qué llevó a Juan a pensar que la batalla final comenzaría aquí? La respuesta puede estar en la misma tierra de Israel. La ciudad de Megido fue fundada 4000 años antes de que Juan escribiera el libro del Apocalipsis, sobre uno de los puntos más estratégicos del Levante. La carretera que conectaba a Egipto con los imperios de Mesopotamia pasaba por el valle de Jezreel. En Megido, la carretera se dividía. Estas tres carreteras conectaban todos los reinos del Levante. La antigua Megido se encontraba justamente en la intersección de estos mundos. Quien controlara estos caminos controlaba el comercio y, más importante aún, el desplazamiento de los ejércitos desde las pirámides hasta Babilonia. Desde el momento de su fundación, Megido estaba destinado a ser un sitio de batallas. El temido enemigo ha entrado a Megido. Se ha apoderado de las princesas de cada nación extranjera, sus caballos, sus ejércitos y su gente. La captura de Megido es la captura de 1000 pueblos. Faraón Tutmosis III. Era el 12 de mayo de 1462 a.C., casi 15 siglos antes de que Juan escribiera su Apocalipsis. El faraón egipcio Tutmosis III rompió una alianza que protegía a las princesas. Fue el primer registro histórico de una batalla en Megido. Los arqueólogos han descubierto que cuando Tutmosis III conquistó Megido, la ciudad ya había sido destruida y se había reconstruido 11 veces. A pesar de que los relatos egipcios hablan de Megido, es más probable que Juan haya sabido del pasado de la ciudad por la Biblia hebrea. Los reyes vinieron y lucharon. Luego lucharon contra los reyes de Canaán en las aguas de Megido. Jueces 6:19. Actualmente, las ruinas de las macizas paredes son recuerdos del violento pasado de Megido. En el tiempo del rey Salomón, alrededor del 950 a.C., estas paredes protegían una ciudad que era el doble del tamaño de Jerusalén, la ciudad más fuertemente fortificada en Israel. En el año 950 a.C., mientras los judíos fortificaban Megido, muchas cosas sucedían alrededor del mundo. En México, los olmecas construían enormes montañas rituales. En China, los trabajadores perfeccionaban el arte de moldear el bronce. En Italia, pobladores empezaban a construir las casas de paja en un pequeño asentamiento llamado Roma, el cual algún día conquistaría todo Israel.
Las enormes murallas no son la evidencia más impresionante del antiguo poderío de Megido, ni de su gran temor. Cavando cientos de metros en piedra sólida, la gente de Megido construyó este túnel debajo de las paredes, un paso seguro a su fuente de agua. Este es ciertamente un tributo a la ingeniosidad y un testamento de terror. La gente de Megido no sabía cuándo llegaría su próximo enemigo. Cuando Megido fue finalmente abandonado en el siglo IV a.C., ya había estado ocupado continuamente por más de 3000 años. Había sido destruida y reconstruida por lo menos 20 veces. Era ciertamente el sitio donde se habían reunido los reyes de la tierra. Pero lo que Juan de Patmos escribió acerca de Armagedón difiere enormemente de lo que la gente cree que pasará allí algún día. Revelation never mentions a battle of Armageddon. What it does mention is that right before the coming of Jesus Christ, the armies of the world will gather at Megiddo. The battle's not at Megiddo. It's where you muster your troops and get them ready. And then you march down to Jerusalem. So the battle is actually for Jerusalem. Sin importar dónde tenga lugar la batalla final, el día del juicio ha atrapado la imaginación del mundo. Millones han visto la bestia en los monstruos de los tiempos modernos. Todos aquellos que piensan que cada nuevo conflicto trae los temores del apocalipsis y la esperanza de la redención. Pero aquellos que buscan solución a los misterios de la Biblia se mantienen divididos en lo referente al momento de la revelación. It raises hope in people that life is worthwhile and that we're right on the edge of something very earth-shaking and changing, and it inspires people to think that history is not just this tired tale of repeated tragedy, injustice, evil, suffering, meaningless patterns of senseless killing, but that it's reached some climax, and right ahead is that opportunity for something new. The number of people who've sold all their goods and went out and sat on the hillside and waited for the end to come are legion, but they're still sitting there, or they had to foolishly go back to their homes the next day and say, it didn't happen that way. John is not presenting us with a literal vision of the end. He's presenting us with a symbolic vision of the struggle between good and evil that every human person has to engage in at one time or another in their life. We American Christians should not read Revelation and identify with John and these 7 churches. We should read this as a condemnation of us. And I think it's very good for contented, wealthy American Christians to listen to how people in Latin America read Revelation, or how the black churches read Revelation. And even though Revelation does not advocate human violence against other humans, it can be used in that way. It's a short step from imagining violence to acting violence. I have a severe problem with the traditional reading of Revelation because I think that finally it's an immoral reading. It's a reading that sees Revelation as saying that good is going to overcome evil simply because good is more powerful than evil, so that the final value in the universe is power, and the way to overcome evil is by force. Evil is overcome not by a divine warrior from heaven, but by a lamb who has been slain. The final battle is already over, not because evil has been beat by power, but because evil has been beat by love. ¿Es el libro del Apocalipsis un drama moral y eterno? ¿O un plan espantoso para el fin del mundo? De cualquier forma que se interprete,
La antigua visión de Juan de Patmos sigue viva. Una súplica por amor y compasión, y un amargo llanto por la venganza y la aniquilación. Luego de casi 2000 años, no hay evidencia de que la humanidad vaya a perder su fascinación por el último de los libros de la Biblia.